juego siempre un poco con esto, el compañero Matías, que también estás como jefe asesor del diputado Juan Marino. Así es. El corrector me lo puso, Marina, automático, debe haber alguno ahí. Sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, vengo del Congreso. Bueno, ahora mismo se está desarrollando literalmente el debate sobre la emergencia pediátrica en la Cámara de Diputados. Sí. De hecho, en un rato va a intervenir Juan Marino como parte del bloque de Unión por la Patria. Se está debatiendo a ver si se llega a los votos para tener media sanción, para que el Garrahan, sobre todo, tenga la plata que necesita, porque solamente el Garrahan sufrió un recorte del 54% de su presupuesto y se están yendo los profesionales a otros laburos o al sector privado porque se está vaciando el Garrahan. Así que es una situación muy grave y bueno, estamos desarrollando este debate en un momento literalmente ahora mismo bastante álgido de la vida política nacional. Claro. Me olvidé de presentarlo a mi jefa, también está Conra. Casi te bardeo, como siempre. No, estaba ahí. Muy interesante lo que me decís. Justamente este espacio de debate que tratamos de ir viendo distintas miradas, si bien, viste, de alguna forma hay una oposición contra lo que es el gobierno actual de Javier Milei, después cada quien, digamos, tiene distintas miradas. Siempre me gustaría sumar, y poder sumar, que le comentaba a Matías, gente de el PRO, de la Libertad Avanza, radicales y otro tipo. Bueno, el otro día trajimos dos radicales. Sí. Pero se complica para que venga más del lado del PRO, de libertarios, es más jodido. Me cuesta un poquito, pero vamos a arrancar. A ver, creo que un consenso general sobre que acá estamos viviendo un ajuste brutal. Ahí entró Maga, saluden. Hola compañera, gracias compañera. Pero la pregunta es, de encara a lo que se viene, mirando las elecciones que vienen ahora, yo lo que me pregunto es, bien, vamos a unirnos, vamos a sacarlos. Y después, ¿cómo vamos a gobernar? Porque lo que nos pasó con Alberto Fernández definitivamente no puede volver a suceder, ¿no? La idea de generar un frente, por supuesto, esto es natural, ¿no? En los que estamos dentro del peronismo, pero después lo importante es saber cómo vamos a gobernar. ¿Dónde van a estar apuntadas las políticas principalmente? El para qué. El para qué, exactamente. Sí, que fue poco discutido en una gran estrategia electoral que fue el Frente de Todos, pero un muy mal gobierno en ese sentido. Yo creo que es nuestra responsabilidad histórica como generación discutir el para qué y que no tenemos que esperar sobre las superestructuras y discutirlo nosotros y construirlo nosotros. Es una agenda de construcción política que va mucho más allá de los nombres propios, porque creo que estuvimos un año discutiendo nombres propios, si era las discusiones de la superestructura, y no construimos ese sentido de identidad y representatividad que hemos perdido. Lamentablemente, por primera vez un gobierno peronista dejó de defender el sueldo de los trabajadores, el valor del esfuerzo de los trabajadores. Entonces perdimos identidad sobre la sociedad. Entonces ese para qué tiene que tener un sentido fuerte de identidad y de representatividad. Yo decía la otra vez en el programa de Fede que es fundamental que esta elección no sea quién mide más o quién mide menos, sino quién representa. ¿Qué identidad? Recuperar la identidad. Si la elección es buena, si volvemos a recuperar una identidad que convoque a la sociedad. Y es un gran problema porque yo creo que en septiembre, lamentablemente, abro el debate en ese sentido, vamos a tener, no sé si una mala elección, sino poca gente yendo a votar. Menos del 50% en septiembre va a ir a, como no va a ir a similar votar. a lo que pasó, digamos, en otras provincias, capital, en otras provincias, pero con el agregado que las listas fueron muy frente de todos. Uno que estuvo en el cierre de listas, la ingeniería electoral, y esto es una visión subjetiva de las cosas, fue muy mala. Muy mala. Fue un escalonamiento no de representatividad, sino de sellos. Claro. Y seguimos discutiendo las parcelas y no discutimos la identidad en un sentido de representatividad. ¿Vos cómo la ves, Mati? Mira, nosotros como partido piquetero formamos parte del movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof, y que Axel Kicillof, correctamente a nuestro parecer, ha defendido él de forma abierta hace ya varios meses el concepto de un frente único en defensa de la democracia, un frente único contra Milei, unir a todas las fuerzas políticas contra Milei. Sí. Nosotros como partido piquetero, desde abril del año pasado, sacamos un libro en honor a Lenin que se llamaba Tesis de Abril, donde planteábamos lo mismo, que todos los partidos que se reivindicaran de la Constitución y que se reivindicaran en defensa de la democracia, teníamos la obligación de construir una alternativa política nacional contra Milei. Entonces, estamos a favor del debate del frente único anti-Milei, bueno, estamos a favor, al igual que Axel Kicillof está a favor, y nosotros siempre intentamos que el resto de las fuerzas políticas y de los dirigentes políticos se pronuncien abiertamente a favor de esto, porque para poder construirlo primero hay que estar a favor de eso. Sí, claro. Ahora, viene el debate de que vos decís, bueno, ¿cómo hacemos para evitar tener un gobierno que no repita la historia de Alberto? Primero, hay que aclarar que cualquier gobierno que no sea Milei probablemente sea un gobierno mejor, ¿no? Obviamente. O sea, entre Alberto y Milei me quedo con Alberto toda la vida. Ahora, el debate es cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar que termine volviendo otro tipo de Milei, ¿no? No repetir esa experiencia frustrada. Y ahí hay un primer debate, hay varios debates, pero hay uno que es el más importante de todos, que es que para sacar a la Argentina adelante hay que sacarnos la bota del FMI y de la deuda externa de la cabeza. Bien. Porque la Argentina se empieza a ir al tacho cuando Mauricio Macri endeuda a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y de hecho lo que tenemos literalmente ahora es un gobierno del FMI, porque el gobierno hace todo lo que le dice el FMI, fracasó el de gobierno de Milei y de Caputo, y se entregaron al Fondo Monetario Internacional muy rápidamente, y el problema va ahí. El problema es que, dicho de forma vulgar y
y rápida y directa y abierta para que todo el mundo lo entienda. La guita de la Argentina se va al pago de la deuda. Al pago de la deuda externa y los intereses de la deuda. Se va ahí la plata. Y el gobierno no puede justificar cómo va a ser para pagar los vencimientos de deuda, y de hecho tomó nueva deuda de cara al 2027. El problema es que la plata se va ahí y por lo tanto no hay posibilidad de desarrollo de la Argentina si la deuda externa domina el presupuesto nacional. Claro, con eso creo que estamos completamente de acuerdo. Y a ver, vos me decías, bueno, yo me quedo con Alberto Fernández. Sí, totalmente. Pero venimos de Guatemala en Guatepeor, Guatemala y Guatepeor, para eso estamos. Totalmente. Y creo que hay un quiebre fundamental cuando, en mi caso, obviamente, ya cuando vas al fondo fue de última instancia porque ya se le habían cerrado todos los mercados. 2018. Pero hay un quiebre fundamental también, que es cuando vos ponés la tasa de interés y la especulación financiera en el centro de la economía. Y eso, Alberto Fernández tampoco lo torció. De hecho, en el último tiempo pagaba tasa del 116% en Mercado Pago. O sea, ya era una locura la tasa de interés que había. Y ahí sí le doy un fichín distinto, porque aunque sea la tasa esa de interés era más directa para la gente que, por ejemplo, ahora. Ahora tenés una tasa mucho más elevada para sectores financieros mucho más altos que, digamos, para el que tiene un poco de plata en Mercado Pago. De hecho, lo primero que me dijo un jubilado el año pasado que pasó, me dice, al menos yo tenía la plata en el Mercado Pago y me pagaba la luz, me pagaba el gas, me pagaba algo. Ahora no te rinde ni siquiera para eso. Entonces, eso, pero digamos, ¿cómo se atajó el tema económico? Más allá que le saco yo en particular, esto es una opinión mía, el peso de la pandemia, porque viste que todos ahora se ponen, si no, que la pandemia... A ver, uno cuando llega a la crisis actúa algo que no había tenido ningún tipo de comparación en el mundo. Bueno, uno actúa como puede y dentro de eso hace lo que puede. Se puede hacer mejor, sí, y pudo haber sido peor también. Y ahí estuvo muy presente, que parece que hoy la gente un poco se olvida, el sistema de salud argentino. Público, que en teoría, no solo en teoría, perdón, que recepcionó y se preparó en un tiempo muy bueno comparado también a otros países. Y gracias a Ginés, a nuestro ministro. Exactamente. Del cual muchos compañeros después, siempre me recuerdo, ahí en Destape, cuando le hicieron una cama al ministro. Sí, con Berbinsky. Eso, yo coincido con vos en todo, Matías, en el Fondo Monetario, que nos tenemos que sacar esa bota que viene ya desde julio del 2018, que tomó Mauricio la deuda. Pero más allá de eso, también hubo unos fuego ahí con Ginés que yo no me puedo sacar esa espina. Era el mejor ministro. Si no hubiese sido por Ginés, se morían muchas personas. Ginés y su equipo gestionaron las primeras vacunas en Argentina. Después, bueno, hubo una cama ahí de unas operaciones, después es medio raro, asumió Musotti, después, bueno, unas cosas espantosas, pero era el ministro. Y no lo bancaron los mismos compañeros. Eso hay que recordarlo. Y después hay que hacerle un homenaje a Ginés, porque fue el ministro de la pandemia. Porque si él no estaba, Argentina la verdad que la iba a pasar como países hermanos que tenían... Sí, Ecuador, por ejemplo, se le moría la gente en la calle. Bueno, ¿qué más decir si lo veíamos, chicos, nosotros en Italia? Claro. Un espanto. Entonces, la verdad, vive en Brasil también. Entonces, el ministro, la verdad que con el ministro, la verdad se portaron muy mal el gobierno de Alberto. No, sin dudas no. Y con otros compañeros también. Pero otra cosa que, lo de Alberto tampoco coincido, a ver si es mejor o no, era garantizar las 4 comidas diarias, hermano. ¿Para qué mierda hiciste ese anuncio de Vicentín, te hiciste el guapo, todo, y después fuiste marcha atrás? Era ir, porque Vicentín te debe a vos te debe Estado, Vicentín. Entonces, eso también, viste... Garantizar las 4 comidas diarias no la hicieron. Era ir por Vicentín, era ir por la comida, como así sí lo garantizó. Era tener conducción política, era tener un rumbo. Yo digo que una decisión paso atrás, Por eso, yo digo que de la crisis del 30, de la década infame, salimos con un camino, el camino de la patria que nos propuso el general, y del 2003 proponiendo sueños. Y eso es lo que falta, generar un camino y volver a construir esos sueños. Es fundamental dejar el coyunturismo y el parche permanente en ese sentido. Y siento que tenemos una dificultad muy grande como militantes, que a veces se siente como un cuerpo sin alma. No sé si les ha pasado a ustedes. En las últimas marchas yo digo que nos costaba hasta cantar Vamos a volver. A lo personal, bueno, salí en el programa de Carito el día que fue la sentencia de Cristina, y recién pude cantar Vamos a volver a la puerta de la casa de Cristina en ese sentido. Y lamentablemente siento que fuera de San José 1111 poco cambió después de eso. Parecía que había un nuevo despertar y poco cambió. Pero bueno, eso despertó, yo también cuando fui, despertó algo en la gente. Había algo que unía, creo que muchos espacios. Sí, fueron 2 semanas igualmente de ese sentimiento de unidad que terminó desvaneciéndose. Me quedé con algo que decías de Guatemala a Guatepeor. Y es que yo creo que el peronismo no puede tener ofertas electorales que sean así. 2015, Scioli. 2019, Alberto Fernández. Algo nuevo tenemos que proponerle a la gente. Un candidato que enamore, no el que más mida en términos electorales. Tenemos que tener alguien que tenga un proyecto claro de país que quiere y que dentro de todo también tengamos una unidad. Porque yo quiero a todos los que están en contra de mi ley adentro del partido. Ahora, que sean los que toman las decisiones, hay que ver quiénes toman las decisiones. Sí, a mí me parece importante que todo el debate sobre el balance del gobierno anterior es importante para entender qué construimos para adelante. Claro. Porque en el debate del gobierno anterior, ¿cuál era el debate principal que hubo en el gobierno anterior? Cuando Alberto quería firmar un acuerdo con el fondo. No para tomar nueva deuda, es decir, no tomó nueva deuda, pero sí para financiar, renegociar la deuda existente.
Y ahí hubo una división enorme en lo que era el Frente de Todos. Nosotros en su momento respaldamos a Máximo Kirchner cuando él renuncia a la jefatura de la banca en oposición al acuerdo que Alberto firmaba con el FMI. Y ahí tuvimos un debate abierto en el espacio político. Claro. Alberto a favor del acuerdo, Massa a favor del acuerdo, con algunas observaciones, pero a favor del acuerdo. Sí. Y ahí Máximo, Kicillof, nosotros, Partido Piquetero y un montón de sectores dijimos, no, este acuerdo te va a llevar a una altísima inflación que te va a hacer que pierdas las elecciones. Y del lado de Alberto nos decían, no, es al revés, si no acordamos con el fondo, explota todo y va a ser peor. Bueno, tuvimos razón los que en su momento, más o menos a mitad del gobierno de Alberto, estoy hablando, pleno gobierno de Alberto, dijimos, 2022. no, 2022, me acuerdo porque... vos firmas esto, te vas al tacho. Bueno, tuvimos razón porque criticábamos eso. Y pasa que, pasa que del Vamos, ya el acuerdo de stand-by que firma Macri fue un fiasco, porque era una plata que la Argentina no producía y era pagar en muy corto plazo. Bueno, pero lo dice el mismo fondo, era totalmente electoralista, como es lo que ahora es la defensa de un modelo de país que es aliado, como pasa hoy con Trump y Milei en ese sentido. Yo recuerdo el 2022 porque una de las pocas que habló fue una compañera y amiga que votó en contra en el bloque, que fue Agustina Propato, que dijo, que mostró que yo me sentí muy identificado porque habló de su viejo, cómo se había fundido en los 90. Sí. Y que no podíamos tener, ahí perdimos la coherencia. Cuando uno pierde la coherencia, pierde identidad. O sea, no defendimos, con el macrismo se perdieron 20 puntos del poder adquisitivo de los trabajadores. El valor del esfuerzo del trabajador valía mucho menos. Y con Alberto se perdieron 5 más. Y esa coherencia, en lo de Vicentín, en la ida y vuelta de Vicentín, en el FMI, se fue perdiendo. El tema es que esa coherencia, hoy no se discute si no se discuten los nombres. Eso está bueno, o sea, yo valoro, lo conozco a Juan en ese sentido, y valoro a los compañeros, también valoro la gestión del gobernador, pero estas discusiones de Máximo y Axel creo que debilitan mucho poder recuperar esa identidad. Creo que tenemos que ir a una instancia superadora. Después los nombres se darán por sí mismos. La conducción no se proclama, se ejerce y se muestra en los hechos. A mí me da mucha bronca lo que está pasando, porque creo que los propios no van a ir a votar en... Uno que recorre mucho la provincia de Buenos Aires y ha recorrido el país con la JP, en su momento... hablo mucho con los compañeros y no hay sentido de querer ir a votar. Los propios no hay quien enamore. No, las listas fueron muy feas. Bueno, el corte de luz, todos sabemos lo que pasó y no nos tenemos que hacer ingenuos. No es para criticar a nadie, ni mucho menos. Y esto de que uno salga a decir quién mide más, quién mide menos, como pasó la semana pasada, ¿viste? Yo coincido con Ofelia en el sentido de que cuesta militar la boleta hoy, que la mayor virtud que tenemos que es la oposición, ser oposición a Milei, pero yo no me quiero quedar con eso solamente. Es la responsabilidad nuestra de no quedarnos solamente con meros opositores y creer que vamos a volver por ser meros opositores a Milei. No, sin duda que hay que ir y pensar, pero yo creo que en la militancia en general hay más unión que en las propias cabezas, ¿no? Creo que la desunión viene arriba y el reclamo desde abajo es, bueno, déjense de echar un poco las pelotas. Ahora, que comparto acá con el compañero Matías, hay que desconocer esa deuda. Yo, en mi particularidad, el partido en el que estamos tiene una propuesta para cómo pagar la deuda, pero es muy importante reconocer que fue una deuda totalmente ilegítima y que tiene que ser a muy largo plazo refinanciada y con quita de intereses. Creo que esa era sin duda por donde teníamos que ir encima en un contexto de pandemia, que para un argentino, digamos, viste... Cualquiera que negocie un poquito tiene que aprovechar esa oportunidad. Cuando todas las tasas estaban cayendo en el mundo, cuando todos los créditos bilaterales y multilaterales estaban ablandando, nosotros dijimos, bueno, dale, vamos a pagar 10 millones de dólares por año también. Había explotado la guerra también. Había explotado la guerra también. Había cambiado todo. O sea, era un contexto... Sí. Quiero tomar lo que está diciendo y retomar el asunto, porque hablando del debate programático, ¿no? Supongamos que recuperamos el gobierno. Perfecto. ¿Qué hacemos? Claro. Literalmente, lo primero que hay que hacer es resolver qué haces con la deuda externa. No hay forma de que el país salga adelante si no desconoce la deuda externa ilegal o si como mínimo no realiza una reestructuración soberana parecida a la que hizo Néstor Kirchner en algún momento en este país con una quita del 70%. Claro. Ese es el primer paso para que cualquier gobierno que tenga la intención siquiera de defender los intereses populares y de defender la soberanía nacional tiene que hacer. Si no haces eso, no hay forma, porque la enorme mayoría de la plata en la Argentina se te va al pago de la deuda. Sí. Se te va en la bota del FMI. Que ahí es lo que la gente después tiene, el aumento en el subte, la pérdida de poder adquisitivo, el ajuste en las jubilaciones. Sí, pero para el campo le bajamos las retenciones. Entonces, ¿de dónde vienen esos dólares? ¿De dónde conseguimos los dólares? Sí, y viste, igual con el campo, viste que está... 30.000 pesos a los jubilados lo quieres becar. Te subo 2, te bajo 2. Te subo 2, te bajo 2. Está como en un pivoteo ahí que no es la bestialidad que hizo Macri, que la bajó a 0. No olvidemos que Macri cuando asumió la retención la puso en 0. Entonces está ahí, en el pivot. Porque acá está Toto Caputo así, liquidando absolutamente todo dólar que ingresa en la Argentina. A la gente hay que decirle esto y hay que hablar bien con claridad. Cuando vos te cuesta llegar a fin de mes es porque los dólares se nos está yendo pagando esta timba financiera y la deuda que se nos va. Exacto. Entonces vos cuando ves que te están ajustando a los chicos que tienen discapacidad, a los maestros que no les pagan los salarios, es por esto, es que le estamos pagando a un fondo internacional o a la misma deuda corta que está tomando el señor Caputo, que era el Pichichi, era un desastre y después fue el Pichichi el mejor de la economía. Bueno,
Bueno, Está reventando todo. Milei dijo Milei de la que finanza. Milei por eso, Milei mismo hablaba de esto, y el supuesto candidato a la provincia de Buenos Aires, que es Esper, decía que volver al fondo era como ir al FMI, como irse a la B. Sí. Decía Esper, el que se va al fondo se fue a la B. Bueno, entonces este gobierno se fue a la B muchas veces. El tema es que socioculturalmente debemos dar una discusión muy grande de cómo construir esa identidad, ese sentido de representatividad. Obviamente que la unidad es fundamental, pero la unidad, ¿para qué? Vuelvo a repetir eso. Yo creo que va a ser muy difícil que la gente vaya a votar en septiembre, por lo que uno ve y uno recorre. Va a haber mucho más gente votando en octubre. Esperemos que el 17 de agosto haya una lista con sentido de representatividad que ayude a las listas seccionales, más uno que viene del interior de la provincia de Buenos Aires, de la segunda sección. Se necesita eso de representatividad, porque las listas en sí, nosotros somos 15 ciudades, y va un compañero que es intendente del MDF, va primero a la lista, que se llama Diego Nani, pero es un distrito muy chico, que es Exaltación de la Cruz, y teniendo distritos grandes como San Nicolás, Pergamino y Zárate, para mí no estuvo equilibrada en el sentido de representatividad de la lista, y va a ser muy difícil empujarla. Y en esto del MDF hubo conflictos, vos lo sabrás mejor que estás adentro, hubo conflictos entre los mismos MDF para cerrar los distritos sin tierra, las listas. Entonces, creo que, por eso yo soy muy crítico de la ingeniería electoral. Uno va a militar porque es su responsabilidad histórica, pero el tema es qué hacemos de acá en adelante nosotros como generación, más allá de los jefes políticos, las decisiones de cada uno de los espacios, de estar con Axel o con Cristina o con los gobernadores, como hay compañeros que están con sus gobernadores, es qué queremos representar, cómo construimos esa silla a la mesa, en el sentido de plantear un programa, una agenda de construcción política que esté a la altura de las circunstancias. Y esa es nuestra gran responsabilidad y nuestra gran tarea. Bueno, Fede, vos lo conocés a Fede. Fede tiene un tema específico que es el pleno empleo, y creo que hay que juntarnos en ese sentido, porque muchas veces siento que somos compartimientos estancos de diferentes conocimientos y de diferentes experiencias, y esa es la tarea de construir la mesa donde generemos esta instancia superadora que el movimiento necesita como generación, y para ser protagonista. Creo que no hay que esperar a nadie, no hay que esperar a la superestructura, y que el momento es ahora de construirlo. Vos decías, pleno trabajo, ¿no? Pleno empleo, poder conseguirlo, el tema del trabajo. Venimos discutiendo en esta mesa que los dirigentes, de alguna manera, la palabra pleno empleo se les borró de la boca. No es como, digamos, ya es, bueno, vemos cómo aguantamos, cómo generamos esto, pero buscar esa cuestión. Estamos en una economía totalmente de supervivencia que te nubla determinados ejes que antes se buscaban más. ¿Cómo venimos ahí con el tema del trabajo? ¿Cómo está la situación ahora que se criminaliza de una forma atroz a los recicladores urbanos? ¿Cómo la ves, Matías? Mira, varias cosas. Primero retomo lo que decías antes y ahora lo relaciono con lo que me preguntaste ahora. En relación a la campaña electoral y la unidad, la forma más fácil y evidente en la cual hay que militar la campaña electoral es explicarle a nuestro pueblo que cuando no te alcanza tu jubilación o para llegar a fin de mes o ajustan el Garrahan, es porque esa plata se la lleva la deuda externa. Cuando atacan a las personas con discapacidad o le quitan los remedios a los jubilados, es porque le dan esa plata a la CIDE. Claro. Cuando vos no llegás a fin de mes y tenés que salir a repartir pedido o a hacer Uber o lo que fuera, es porque están usando esa plata para la tasa de interés de los bonos que compran los bancos para hacer carry trade, gracias a un régimen de apreciación cambiaria basado en deuda externa del FMI. Sí. Entonces, la plata se la llevan los ricos. La plata que te falta en tu bolsillo laburante se la bajan en impuestos a los ricos. Sí. O se va a la deuda externa o a la CIDE o a los bancos que hacen carry trade con plazos fijos impresionantes de instrumentos financieros. Entonces, es un gobierno de ricos para ricos. Y en relación a lo que vos decías del trabajo, lo que está avanzando en los barrios es que la precarización laboral, las horas extras y el hecho de que cada uno tiene que salir a laburar por su cuenta, haciendo rap, haciendo pedido ya, haciendo Uber, lo que fuera, es decir, la autoexplotación laboral es algo que está creciendo muchísimo. Sí. Yo el otro día lo hablaba porque, a diferencia de los 90, cuando el reguero de desocupación generado por el régimen menemista, bastante parecido a nada más que se hunde mucho más rápido porque tiene menos dólares a disposición y está más endeudado, lo que pasaba es que había mucho más empleo registrado. Cuando te echaban el empleo registrado producto de una recesión que metía el menemismo con su esquema económico, te ponías el famoso parripollo o hacías algo en tu indemnización. La mayoría de el Maxi Kiosco, el Maxi Kiosco, el parripollo. ¿Por qué? Porque cobras una indemnización de la mayoría de los trabajadores que eran registrados. Sí. Hoy, más de la mitad de los trabajadores, ya antes que asuma Milei, trabajan en negro. Entonces, hay menos indemnizaciones por despido. Menos contención, digamos, menos contención. De alguna manera. Pero sí hay otras opciones, como si tenés una bici, te pones a repartir y haces plata rápido, tenés un vehículo, te pones a hacer viajes, tenés más formas de hacer plata rápido para salir del paso. Y perdieron mucha plata y mucho poder adquisitivo los repartidores. Sí, claro, sí. Que venían siendo un votante mileísta, digamos, identificado, el Uber, bueno, el taxi, viste que siempre de alguna manera, pero perdieron muchísimo. Y cada vez también hay más, ¿viste? Es un poco perverso eso. ¿Qué hacemos con esas empresas también? ¿Cómo las llevamos a un marco regulador en donde podamos equilibrar? ¿No? Hay que repensar. Esas son las soluciones que quizá quiere la gente, ¿viste? Porque el debate en ese momento era, bueno, ¿por qué yo me voy a querer sindicalizar si cobro bien? Porque relativamente por las horas trabajadas, la persona cobraba bastante bien.
con respecto a otro tipo de trabajo. Bueno, en el 2015 la gran discusión era el impuesto a las ganancias, impuesto que fue sacado en el gobierno de Alberto y votado por Milei para sacarlo, y hoy el mismo gobierno lo vuelve a poner. O sea, el que se cortaba la mano, la mano, el brazo, en ese sentido se volvió a poner impuesto, y en ese sentido yo coincido con la línea del compañero, pero lo que veo también, y que es una gran tarea también, es que la sociedad cree que somos todos lo mismo. O sea, antes era el que se vayan todos, ahora son todos iguales, no me importa ninguno. Y ahí pasa que ahí también hay un proceso que juega en los medios, porque si todo el mundo piensa que todo es lo mismo, que todo es lo mismo, ¿cuál es el incentivo a votar? Si no hay un proyecto de un lado o del otro que diga, bueno, obviamente que nosotros no tenemos que hacer cargo de nuestro lado, que diga, bueno, voy por esto, voy con la confianza. Y eso creo que fue la cuota que tuvo Alberto Fernández, que la gente de Alberto Fernández lo fue a votar porque fue pensando en votar, porque con Macri la pasó muy mal, mucha recesión, mucho cierre de empresas, mucho cierre de locales. Fue a pensar, decir, bueno, vamos a volver a ganar bien. Al final no era tan malo lo que decían, pero vino Alberto Fernández. Sí, porque se discutían las formas y no el fondo. O sea, decían, bueno, Alberto es más dialoguista, entonces no vamos a tener cadena nacional todos los días. Porque con el gobierno de Cristina se discutían las formas. Y el tema es que siempre se tiene que discutir el fondo. O sea, en un mundo de inmediatez de las cosas que no da esto, la profundidad de las mismas se pierde. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros bien entendido. La efectividad del mensaje, lo que dijo el compañero en ese sentido, y la profundidad en la gestión. Y lo que no tuvimos es profundidad en esa gestión, donde no generamos representatividad e identidad. Creo que hay mucha tarea por hacer. Va a ser muy difícil convocar a ir a votar en septiembre, vuelvo a repetir. No sé cómo lo ve el compañero, ¿de qué distrito es? Yo soy de Lomas. Lomas. Sí, tomo el guante de lo que decís. El mensaje que tenemos que transmitir es que hay que ir a votar porque no todas las fuerzas políticas son lo mismo. Hay que ir a votar el 7 de septiembre en la provincia porque tenés un gobernador que entrega viviendas, que garantiza para los pibes el servicio alimentario escolar, mientras que La Libertad Avanza recortó a cero la asistencia alimentaria a los comedores y merenderos y no entregó una sola vivienda. Bueno, ¿cuándo viste a Milei entregando algo, a una obra pública de algo? Haciendo una fábrica. Claro, la diferencia es muy elemental. No, quiero agregar con el tema del voto. Ustedes saben que Magario denunció un adulteramiento en el padrón electoral. Ahora les quiero decir a todos los oyentes, a los que nos están mirando, que se fijen en el padrón ahora, que se metan. Y es verdad, a mí me cambiaron 30 cuadras después cuando votaba a la vuelta. Después de un montón de años. Todo eso es un incentivo y tocaron una institución como la Junta Electoral. Metieron mano, ¿entienden la gravedad que hicieron esta gente? Adulteraron, especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque es esta, pero andá a saber si en otras provincias también, porque es la Junta Electoral Nacional. Claro, porque evidentemente a Milei le conviene que no vaya la gente a votar. Mismo pasó acá en Capital, que todos los años históricamente se financiaba el boleto de colectivo, el boleto de subte para que vayan a votar. Este año no pasó acá en Capital. Mirá. Y es algo que cambia. Es mínimo, pero... Sí, una boludez, pero... la chiquita. Lo raro es que, a pesar de que metieron mano en una institución, también esto del fraude. Ya saben que dicen por posible fraude tienen miedo. ¿Y vos cómo sabes? Si vos manejas. Cuando ellos ven perdiéndose, empiezan con los fraudes, microfraudes. También pasó en el 23, mira lo que pasó. Bueno, una desgracia, ¿no? Para esta parte nuestra. Pero bueno, ya esto también es el padrón adulterado, la gente que ya no tiene muchas ganas de votar, las mismas caras en varios distritos, y ahí te quiero defender, perdón, yo sí voy a defender al intendente de Exaltación de la Cruz. Quizás no es muy representativo por lo pequeño que es, pero sí, quizás era el mejor candidato en esa sección que vos sabés muy bien, que estaba muy picante, que quizás equilibraba entre esos dos extremos que se peleaban. Qué sé yo, era parte. Él representa la lista al MDF, el segundo a una chica de la Cámpora, tercero alguien más del Frente Renovador, y cuarta una compañera creo que de Grabois, que creo que es de Mar del Plata y no es de la segunda sección. Con todos esos problemas, quizás era más equilibrado. Bueno, vos porque estás más metido un poco más al fondo. Yo estuve en el cierre es mi intendente de fin de semana nada más, porque yo vivo en Vicente López, tenemos ahí el PRO instalado hace mucho tiempo. Ellos perdieron pureza en esta elección de septiembre. Ellos compraron, vamos a hablar mal y pronto, compraron a los runflenajes, a los Nene Vera, no sé si conocen quién es Nene Vera. Nene Vera fue candidato nuestro en el 2019 a intendente Moreno. A los Nene Vera de la vida, a los runflas que teníamos nosotros, vamos a hablar mal y pronto en ese sentido, compraron ese poder territorial porque ellos saben que el voto es de arrastre en esta. El voto es de estructura y no de imagen. Ellos tienen claro que el voto que va en septiembre es de estructura, de empuje, de territorialidad, y el voto de octubre va a ser más de imagen. Ahí los jóvenes Virgo van a seguramente el 27 de agosto van a cobrar algunos porque es más de imagen y más de figuras. Yo diferencio lo que es estructura con las figuras políticas en ese sentido. Yo creo que van a jugar a eso. En eso compraron y perdieron pureza en base a eso. O sea, por eso han comprado todo, aunque se les ha dividido en algunos lugares, alguna parte del PRO se le ha ido con partidos más vecinalistas. Pero yo quiero... Ay, se me fue la voz. Primero, les traje un chocolatito a cada uno para endulzar este debate. Quizás en algún momento nos picamos. No se tensa. Es uno... No, yo no como.
Yo soy vegano. Gracias. De llevárselo a Maca. Un peronista vegano, imagínate, eso es. Qué Esto, discusión. pero de No. 2011, imagínense las reuniones JP. ¿Vegano? Sí, Sí. de 2011. Las reuniones JP en José Paz y en La Matanza con Ronnie Cajiano, que era JP, ahora secretario de Vialidad, o con María Laura Ramírez, que en ese momento era concejal de La Matanza. Decir que era vegano era difícil, así que uno ha caminado el desierto en ese sentido, ya uno... Ya... Un gran debate se podría armar Quería- dentro del partido con... Sí, Es un león herbívoro de la vida general, ¿viste? Claro. Es un tema, sí, obvio, andar con un chorizo vegano. ¿Qué es un chorizo vegano? Mírame, un chorizo peronista. Escuchá, quería rescatar dos temas. El tema de la identidad peronista que él hablaba, que estábamos hablando, que mínimamente esto voy parte, es mi opinión, como un poquito me pongo acá en tema profesión. A ver, si estamos buscando una identidad, la perdimos, amigo. Ese logo, no hay identidad, no hay peronismo, no hay nada. Es un logo Argentina, Fuerza Patria. La identidad peronista tiene que estar, porque nosotros hablamos, ahora la veo a Mayra, Facundo hablando bien de Guillermo, de su plan económico, todo, pero esta Fuerza Patria no tiene identidad, porque tiene un logo que parece, no sé, se lo pidió prestado a Canal Encuentro, disculpame, pero no hay un logo. Si vos querés identidad, era la identidad peronista, y en esta identidad peronista por lo menos poneme algo de un dedito, un Perón, un Evita, Isata. Néstor, Cristina, pero nada. Y eso también es una parte de nosotros como compañeros que lo estamos dejando en manos de los progres o de los socialdemócratas, que como pasó en el gobierno anterior. Entonces, voy a rescatar un poco en esta, no sé, Fuerza Patria unido Sí. con un montón de hilos. El que le trajo mística y que fue, creo, uno de los videos más reproducidos de Fuerza Patria, fue otra vez la mística peronista. Fue en un acto en Hurlingham, donde Celsi estaba Máximo y después cayó Guillermo Moreno. Y cuando habló Guillermo Moreno, hablaba justamente de esto, volver a la identidad peronista, volver al trabajo de la producción. Cierra el acto con una canción de Callejero, no sé qué. Y ahí estaban los muchachos que Sí, los sí, conocen, los de Principios y Valores, todo, que le ponen esa mística. Y se vieron forzados los mismos organizadores de poner la marcha, porque la marcha, un acto peronista es abrir y cerrar con la marcha peronista, recuperar la identidad. Loco, ¿qué les pasó en todo este tiempo? Es identidad. Entonces yo le digo a Ofelia, que me parece muy bien que no quiera militar esta lista, porque la verdad no es muy militable. Pero también le quiero hacer recordar a Ofelia que si ella quiere salirse de esto y ir por atrás, ¿cuál es la crítica entonces que le hacemos a esa gente de Grabois que se quiere ir por afuera? No, déjame terminar porque yo sé que me vas a pelear. No, yo coincido. Y además, y entonces ahora, ¿cómo se llaman ellos? ¿Le hacen el juego a la derecha? ¿Le hacen el juego a Milei o qué? Porque a Guillermo Moreno, cuando iba por Principios y Valores, le decían eso. No. Entonces, ahora está adentro y ellos se quieren ir. Grabois es un topo. Grabois viene a romper adentro. Están Buenas noches. Buenas Entonces, noches. así. No, Grabois No. es una... No, loco. Oh. Sale a hablar No. de masa, dale. ¿Quién sos? ¿Te ganaron una Yo no sé si es un interna? topo o no. No, Pero si va por como mi afuera... grande patria grande tengo que agarrar. Bueno, sí, Eh, si va por afuera le está haciendo el juego a la derecha o a Milei. Lo mismo que le decía Guillermo. No, yo en ningún momento le decía eso a Moreno. Tampoco cuando se presentaron acá en Capital Federal pero vos pensé tenés que... estar frente Yo me a- identifico con Grabois. bueno, perfecto, estamos eh, entonces acá. Bueno. El Como compañero es militante patria troquista. Correcto. Estábamos hablando todo el peronismo y yo lo veía ahí con... Ahora voy a hacer una Pero entrevista. vos Claro. es que todavía no sabés, ya vas a entrar, si la estás en Comparto. BDP, ya vas a hacer. Pero lo que yo opino es que está mal decir que Grabois es un topo, que Moreno es un topo. En ningún momento de la campaña, aunque sea yo, puede ser que el resto de militantes se expresen como quieran. Lógicamente he visto en Twitter un montón de gente decir que Moreno era un traidor, que era servicio. Gente así existe, lamentablemente existe. En elecciones que son así legislativas no me parece mal que haya listas por afuera, ya sea de Moreno, de Cunio, por ejemplo, o de cualquier otro espacio. Ahora, en elecciones nacionales donde se elige presidente o cualquier otro gobernador, por ejemplo, tiene que haber unidad. En eso comparto. Y por eso Grabois fue una interna y la perdió. Sacó con muy poco espacio, con muy poco porcentaje en televisión y con muy poca plata, presupuesto, Ay, sacó pobre. un número bastante bien. Para mí. No, Yo mirá. creo que la línea de Ofe... Vos perdieron la interna con Massa, Sí. pero yo lo vi y yo he visto en varios distritos. Loco, 2 semanas estuvieron así. Massa, no lo voy a defender a Massa, pero sí voy a decir que Massa se puso la campaña encima, porque había fuego entre amigos ahí, loco, había un distrito que solamente militaban la cara del que iba de la cámpora, y no militaban la cara del compañero que era presidente, candidato a presidente. Entonces, estas mezquindades, digo, ¿no? Y no, quizás puede ser, ¿y por qué sí ir por afuera con listas cortas y no por afuera en una elección legislativa? Sí, también es súper importante, es la más importante para mí porque se deciden en el Congreso los proyectos, se decide ahí. Creo que es más importante una legislativa, de ir, si querés, unidos, para tener más representantes. Después, si ocupás la banca y llegás, haces un monobloque, lo que quieras. Sí. Pero no sé. A ver, me parece que en vez de estar concentrados en este tipo de discusiones internas, que creo que es lo que quiere la Libertad Avanza, nosotros debemos estar concentrados en lo que está pasando en el Congreso ahora. Lo que está pasando en el Congreso ahora es el resultado de un Milei que se degrada frente al avance de la desocupación
y de una recesión en la que él mismo hunde a la Argentina con el FMI, y por eso los gobernadores se le plantan, por eso de repente hay más diputados y senadores para votar un montón de cosas súper importantes, y si todo sale bien vamos a haber votado en defensa de las universidades, que ya conseguimos la media sanción. Garrahan, que capaz ya ocurrió, no sé, puede estar pasando ahora mismo. Sí. En defensa del INTI, del INTA, del CONICET, de vialidad nacional para que se vuelvan a arreglar las rutas. Eso es terrible. Están ocurriendo una cantidad de accidentes mortales, brutales en las rutas Sí. porque no se están ni manteniendo y quieren disolver vialidad nacional y luego presentar un amparo. Es decir, quiero ser muy claro con esto. El FMI en su último staff report dice abiertamente en inglés que está preocupado por el avance de la unidad de la oposición en el Congreso. Y está preocupado porque le vaya bien a Milei en las elecciones legislativas. Por eso la importancia de la unidad. Porque si bien es cierto que en una elección legislativa, si vas con listas separadas, igual todos conquistan diputados y senadores, no es que tenés que ganar Sí. para poder asumir un cargo ejecutivo, mostrar que le ganás, que tu lista le gana a la del otro o que empata con la del otro, políticamente es muy importante, Claro. porque de eso depende que el imperialismo y el FMI le suelten la mano o no a Milei. Entonces, lograr una victoria de una lista de unidad, que en este caso Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, que ojalá se repita a nivel nacional algo parecido de una unidad, es clave para ponerle límites a Milei y lograr que le suelten la mano a este de gobierno que viene a entregar la Argentina. Entonces es muy, muy importante la unidad. Lo dice el FMI, está preocupado. Una cosa que vos decías también en comparación con Menem, es que al gobierno le está costando más vender las empresas del Estado y llevarse, digamos, todo puesto. Tuvo muchos, viste, arranques y frenos, por más que, bueno, metió la ley ómnibus y toda la bola, lo que vos decías de vialidad. Yo creo que Menem ya lo hubiera liquidado tranquilamente, como hizo con el resto de las empresas, y es muy importante de demostrar ese contrapeso y ese disgusto constante, pero bueno, también es una complicación a resolver el tema de cómo enamoramos. ¿Cómo enamoramos? ¿Por qué? Porque ahí se va a ver cómo seducimos a los que son compañeros, a los que son más o menos compañeros, y ahí es donde se ve, la gente quiere sentir de vuelta, bueno, voy a votar porque mi vida va a cambiar, recuperar que la política realmente es transformadora, como ahora está demostrando que es transformadora para mal. Sí, exactamente. ¿Entendés? Entonces, bueno, hay que volver a recuperar esto y entender bien claro quién es el amigo y quién es el enemigo, ¿no? Yo no me quiero enamorar, yo quiero que alguien me represente realmente, porque si yo ya estoy enamorada del movimiento peronista, Claro, bueno, en la yo quiero representatividad representar y en el esa palabra, proyecto. ¿viste? Yo escucho, perdón, ¿viste? Pero Sí, sí. ay, que enamora a la gente, que conquiste. Para eso está la doctrina, para eso está el movimiento justicialista, columna vertebral, los trabajadores que están siendo totalmente humillados con no llegan a fin de mes, pero para el presidente sí llegan, porque si no Buah, tendrían que sí. haber muchos cadáveres. Pero no quiero enamorarme, yo ya me enamoré de la doctrina, si yo ya leo a Perón, si yo ya leí todo, yo ya sé quién, y Claro. lo vivimos en 12 años. Pero Yo eso, quiero que alguien me represente. claro, pero eso yo tengo que hablarle al kiosquero que votó hace 2 días, hace 2 años atrás, 3 veces a Milei. Eso es lo que hay que ir a despertar, esa apertura de conciencia. Y en parte, en lo que dice él con respecto a la unidad, bueno, él querrá despertar una conciencia de un lado, ¿no? Ujú. Otros de otro lado, bueno, pero con una idea en este momento. Entonces, lo que no enamora, en parte, bueno, vamos a cambiar, lo que no te Persuade. entusiasma, Te persuade, es cómo persuadimos a todos. Yo obviamente estoy convencido y siempre voy a ir sobre una línea. Podemos conversar con él, podemos conversar con otro y la idea es construir, porque todos tenemos algo que aportar de distintas miradas. La idea es construir. Yo de creo de que... todo el movimiento la idea es construir. Y no, yo siempre hablo de la militancia, que es lo más puro que hay. La base. El debate sobre la unidad es muy sencillo. Levantemos la mano lo que estamos en contra de Milei. El debate tiene que ser muy sencillo. Levantamos la mano todos los partidos políticos que le queremos ganar a Milei. Yo, listo. Estamos de acuerdo, todos le queremos ganar a Milei. Listo, Sí. nos sentamos. ¿Quién o quiénes estamos en mejores condiciones de ser candidatos en el 27 para ganar la Milei? Bueno, yo, listo. Si hay cierta humildad de determinados sectores, dirán, bueno, está bien, vos el que mejor está, armemos una unidad en función de eso. Como hizo Lula en Brasil. Lula en Brasil fue candidato y puso de vicepresidente a un centro derechista, un tipo que toda la vida lo había criticado por corrupto, por esto, por lo otro, pero entendió que había que unir fuerza para ganar a Bolsonaro, que tiene un fuerte apoyo al imperialismo y le ganó por 2 puntos, yo no me olvido. Por 2 puntos. Quiero Entonces, saber es si... muy importante. Perdón. Primero, nos unimos a lo que queremos ganarle a Milei. En función de eso, una vez que estamos sentados, lo que decimos yo le quiero ganar a Milei, discutimos el programa. Bueno, cuando llegamos a gobierno, ¿qué queremos No, hacer? primero el ¿En qué programa. punto estamos de acuerdo? No, Pero, primero el programa, no. ¿para qué vamos a Porque llegar si no hay a una este nueva programa? alianza y estamos complicados ahí. O sea, ahí yo no voy a estar para nada de Además, acuerdo. primero se Porque tiene que hacer una autocrítica con porque esa fuerza ahí. juntarnos por juntarnos, yo en ese sentido no coincido que esto de, si no vamos a una nueva alianza, lo que fue el 99, o sea, vamos en contra de, yo no quiero ir en contra, sí, un frepaso tardío en ese sentido, en contra de, solamente por ser meros en contra, porque si no, después tenemos una Carrió, tenemos un Stolbizer, yo no me quiero con esos sapos, yo no estaría ahí, o sea, todo bien, pero si no, porque vamos a juntarnos en contra de, no, vamos a proponerle a la gente esperanza, vamos a proponerle un futuro, vamos a proponerle un camino, un rumbo. Eso es lo que tenemos que construir, porque si construimos el primero el anti y después proyectos, Después estamos complicados, o sea, volvemos a lo mismo que antes, o sea, Alberto. porque volvemos a Alberto. Yo en eso no coincido. La diferencia es que ahora hay, por ejemplo, un Axel Kicillof, que es objetivamente uno de los mejores ¿Tiene un posicionados para construir algo y que está Pero planteando no, en contra hoy del conduce Fondo todo el Monetario movimiento. Internacional. La propia Cristina también dice, estamos en contra del Fondo Monetario Internacional. La mayoría de los economistas de ambos espacios, de Cristina, de Axel, incluso de otros sectores, están discutiendo esto que decíamos del FMI. Con lo cual, hay una discusión programática en curso, que está en curso. Ahora, Pero yo mientras sí. tanto, tuvimos el 2025, la legislativa. Claro. Y con toda la diferencia, dijimos, bueno, igual hay que unirse. Con lo cual, la unidad contra Milei implica que, ¿por qué estás contra Milei? Porque estás en contra de lo que hace Milei. Claro. Igual, en realidad, cuando vos decís, nos juntamos lo que estamos en contra de Milei, ok, ¿y por qué estás en contra de Milei? Y Sí, porque sí. no quiero que No esto estás pase en el de país, acuerdo. quiero que pasen otras cosas. Listo, estamos de acuerdo en que esto es lo que no queremos hacer. Ya eso es un montón.
O sea, cualquiera que no quiera hacer lo que quiera hacer Milei es beneficioso para el país, absolutamente. Por eso te digo, ser anti-Milei tiene un contenido programático en sí mismo. El debate es que no es lo mismo un anti-Milei estilo Lustó o la reta que un anti-Milei estilo Kicillof o Cristina. ¿Me explico? Claro. Ahí hay una diferencia de qué haces cuando agarras el país. Por eso digo que es en segunda instancia. Primero es quiénes estamos en contra, quiénes no estamos a favor de lo que está haciendo Milei. Listo, nosotros, perfecto. Una vez que nos juntamos, bueno, ¿y vos qué querés para el país? ¿Y yo qué quiero? ¿Y vos qué querés? Y ahí nos estamos a discutir, por eso digo que el orden, pues también puede ser una a veces igual viste que lo otro. Que el tiempo y los tiempos de la realidad y los tiempos políticos no se da a veces esa cuestión de juntarse, lo que vos decías, bueno, ¿qué hacemos con el tema ambiental? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Dónde ponemos los incentivos? Bueno, eso es fundamental, pero ¿vos sentís que esa discusión se está dando para lo que viene o se va dando pero no con mucha intensidad? O que está ahí adentro, te pregunto que lo hay debates en curso, pero por supuesto hay debates pendientes. Hay muchos debates pendientes. Lo del FMI es algo que incluso se está discutiendo públicamente. Han habido incluso notas en medios periodísticos y presentaciones de gente, de economistas, que están discutiendo abiertamente la insostenibilidad de la deuda. Y el debate del conocimiento del pago, el carácter legítimo. No era ese economista, era obvio, ¿verdad? Pero también un programa tiene que haber, como dice, yo no soy un anti-mileísta. En primero, no estoy de acuerdo con nada, pero anti algo siempre es feo, porque vas en contra de algo. Y vos sabés muy bien que a nosotros, por lo menos, bueno, yo como peronista, cuando sos anti-peronista ya sabemos por qué lado es. Primero, para llegar a un gobierno y tener todo lo que vos decís, primero se tienen que poner cada uno de acuerdo con sus respectivas profesiones y presentar algo coherente. Primero, garantizar, sacando la pata del F monetario, ese ya lo sabemos todo. Pero che, loco, hay que primero, ¿sabés el desastre que va a dejar este tipo? Tenemos que garantizar las 4 comidas diarias. Decime cómo lo vamos a hacer. Claro. Es lo principal. Después venir con la justicia, todo. Pero mientras el pueblo no tenga garantizadas las 4 comidas diarias y empieza a consumir y tengamos trabajo y no renta universal, tengamos trabajo y producción, ahí realmente se va a volver a prender la economía y ahí sí podemos discutir, che, ¿qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos esto? Porque el pueblo con la panza vacía no te acompaña en ninguno. Y el pueblo, lamentablemente, y ya lo decía Perón, chicos, vota con el bolsillo. El órgano más sensible. El órgano sensible. ¿Y qué le pasó? Esto sí me parece que a último momento del gobierno anterior, que Sergio hizo sacar el impuesto, el IVA, todo eso, fue beneficioso. Amigo, ¿por qué no le hiciste eso también? De a poquito, un año antes, 2 años antes, qué sé yo. No, 2 meses antes de las elecciones, totalmente. Claro, no después de las pasos que fue muy porque evidente. No hubo para qué. Bueno, eso es como lo que hizo Macri, viste, que perdió y después bajó el subsidio para todo, viste, se enojó en una y nos dio un machacazo y después hubo la 60 claro, y después así, chao, todo subsidio, vos querés todo y hizo una elección que se acercó. Sí, que la forma de garantizar las 4 comidas es sacándonos el peso de la deuda externa del presupuesto nacional. Totalmente. Y eso es elemental y lo más importante. Y de hecho es lo que no estuvo claro en el gobierno de Alberto, porque Alberto hace un acuerdo no buscando sacarnos al FMI de encima, sino refinanciando una deuda que ya era ilegal y que ya era impagable, y dijimos, intentar subordinar la economía a esto te va a llevar a una altísima inflación brutal, y eso te va a llevar a perder. Dicho y hecho, y ocurrió. Por eso, de vuelta, los que más autoridad tenemos hoy para construir una fuerza política superadora y un programa superador, somos los que en su momento, como hicimos nosotros como partido piquetero, dijimos, hagamos en su momento, bajo el gobierno de Alberto, un frente único contra el Fondo Monetario Internacional. No se formó ese frente único contra el Fondo Monetario Internacional, no se reconfiguró la fuerza política en función de eso. Los que somos anti-FMI, por lo tanto, pro soberanía nacional, pro industria nacional, pro creación de trabajo, pro cierto grado de planificación económica, no pudimos sopesar en ese gobierno, triunfaron los que querían hacer un acuerdo con el fondo, bueno, terminó mal, terminó Milei, tal cual dijimos lo que criticábamos en su momento el acuerdo. Y ahora, bueno, estamos con Milei y por lo tanto, si logramos tener más peso, los que queremos sacarnos al FMI de encima y defender la soberanía de Argentina, logramos tener más peso en este frente único anti-FMI, los resultados serán distintos. Es decir, la unidad no es mala en sí, el problema es qué programa lo encabece. ¿Qué? ¿Con los mismos gobernadores que votaron la ley base? Sí, por eso también son los tiempos. Son los tiempos y los lugares. Una cosa es tener una agenda en la tarea legislativa que frene este avasallamiento que tuvimos en un año y medio de Milei, es una cosa, que vos te podés comer sapos ahí, porque ahora Jaldo Rubio de Ojo Celeste, no, muchachos, o sea, Jaldo se puede a dar un discurso antimileísta, por eso te digo, antimileísta. Entonces, una cosa es en un lugar y en un momento determinado, y otra, muy diferente, es la construcción de un gobierno y de un Estado, porque lo que vino a gente creía, sí, vino a romper el Estado, él mismo lo dice, pero la gente creía que el Estado ya no funcionaba, y nos pasó a nosotros mismos, yo daba el ejemplo de vecinos míos levantándose a las 5 de la mañana para sacar un turno en el hospital, y eso fue una ineficiencia nuestra de esto de coyunturismo y parche. Nosotros tenemos que hacer, yo no me gusta la palabra eficiencia, más eficaz, un gobierno eficaz en el sentido que le simplifique la vida a la gente, que le solucione los problemas, pero también tenemos que construir este sentido de identidad. Yo no creo en esto de anti-Milei porque nos quedamos cortos en la discusión de la generación de un programa, de un proyecto, y que no genera representatividad solamente. O sea, el anti hoy la gente cree que los que ya no creen en Milei, o sea, la gente que votó Milei que ya no cree en Milei, no es que nos mira a nosotros y dice, voy a volver con mi ex. No quiere volver al ex. No quiere ver más a nadie. Se quedó en su casa, se va a quedar en su casa y no va a ir a votar a nadie.
Entonces, en eso, tenemos que generar esa instancia superadora. Va a ser muy difícil porque la coyuntura, el tipo, si algo tienen inteligente estos tipos que marca la coyuntura constantemente, te marcan la agenda constantemente, tienen la herramienta de la militancia digital muy afilada, y en eso nosotros vamos detrás. Vuelvo a repetir, lamentablemente terminamos siendo compartimientos estancos a la discusión y no hay agenda de construcción política. Yo propongo como generación, que es fundamental, bueno, Fede lo hace desde el programa Peso Argentino, como programa, él escribió un libro en ese sentido. Yo hablo de nosotros debemos discutir una plataforma de Estado y no de gobierno, porque el gobierno es finito, nos lleva a discutir consultorismo y parche. Lo que nunca podemos hacer es pero bueno, tener es nuestra algo responsabilidad. que digamos trascienda yo a no 4 quiero discutir años. Axel o Máximo. Claro. Yo no quiero discutir ciertos ejes de qué sapo nos comemos ahora. Yo quiero discutir como generación qué programa le convocamos para caminar a la gente. ¿Cuál es el rumbo que vamos a marcar? No hay un rumbo, no hay una agenda de construcción política. Si alguien la tiene a la agenda de construcción política, dígamela, porque yo no la veo. La tiene, la escribió hace muchos años. Pero antes que se nos abra. Nos quedan los últimos 4 minutos. Perdón. Nos quedan los últimos 4 minutos. Ya Meli me tiró la mirada fatality. Del tiempo. ¿Cómo la pasaron en general? ¿Bien? Muy bien. Viste que el tiempo se va volando. Lo Claro. importante de este espacio es poder compartir. A todos los vamos siempre a volver a convocar. Vamos a traer gente de otro espacio. Ahí Mati me pasó un contacto. Vamos a ver qué podemos lograr. ¿Quién quiere terminar para despedirse? Mandarle un saludo a alguien. Yo cierro de alguna manera, porque Dale. este es un programa, entiendo que lo ve mucha militancia también. Entonces, orientar el debate hacia el tema de la interna, en cierto punto está bien para que se debata entre la militancia. Lo que ofrecemos del Movimiento Derecho al Futuro es un Axel Kicillof a la cabeza, uniendo a toda la oposición contra Milei, desde los más férreos hasta los que a veces le votan las cosas o no, como hizo Lula en Brasil. Más allá de que la situación sea distinta, un Axel a la cabeza, uniendo a todo lo que esté en contra de Milei con él a la cabeza. Eso es lo que proponemos desde el MDF. Si alguno tiene un plan superador, lo charlamos, y es un debate de estrategias políticas y de liderazgos y es completamente válido. Pero también porque tuvimos un debate capaz medio abstracto, ¿no? Que la unidad, que esto, que lo otro. Para traducirlo bien a lo concreto, Sí. los del MDF decimos Axel a la cabeza, uniendo a todos los opositores contra Milei. Eso es lo concreto, bien concretito desde el... Pero no está pasando. Estamos en eso. Bueno, estamos El en MDF el está MDF creciendo. los últimos 3 minutos. Está pasando. Los gobernadores están rompiendo con Milei de a poco, o sea, ahora en el Congreso le estamos Claro, votando después de que le cosas. votaron en la ley base. Pero bueno, quiero rompemos. ser claro. Quería aprovechar tu último... No, sí quiero ser claro. Uno defiende el gobierno del gobernador, lo ha acompañado en todas las recorridas del año pasado en la segunda sección electoral. Yo creo que nuestra responsabilidad histórica como generación, vuelvo a repetirlo, es ir más allá de los nombres y construir esa plataforma de Estado y demos jefa espiritual de nación, creo las conducciones y volver a construir esas conducciones desde nuestra generación. Carito. Yo quiero un peronismo de verdad, alguien que nos represente y nos identifique. No quiero nombres en la cabeza, quiero alguien que aparezca realmente y que represente al movimiento justicialista y al pueblo peronista y al pueblo en su conjunto, que siempre los días más felices fueron, son y serán peronistas, le guste o no le guste. No quiero nombres, quiero alguien que nos represente. Me gustó el debate, enriquecedor, la verdad. Creo que hay que hacer cierta purga en el espacio. Los Alberto, los Scioli, toda esa gente creo que no tienen por qué estar. Pero integrar también mucha gente del espacio. Moreno, Cunio también en cierto aspecto hay gente para meter. Ayer ve. Sí. Bueno, hasta acá hemos llegado con el debate total, casco guante, como le ponemos. Ha sido todo. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Le mando un saludo al Orco, al Turco, a todos los que nos ven siempre, a los compañeros acá de los espacios que nos invitan. Ahora nos vamos para arriba en AMEP TV, dejamos el link en la descripción. Y es muy importante esto. Lo importante es volver a las bases. Lo importante es volver a lo que ya se conoce y nos podemos llevar y enriquecer de cada espacio una mirada y con eso, estoy de acuerdo con Matías, ir hacia un gobierno que integre, hacia un gobierno que planifique, porque el argentino quiere lo sencillo, quiere vivir bien, quiere mandar a sus hijos a la escuela, quiere comer las 4 comidas, como decía Carito, quiere tener su laburo, su poder adquisitivo e ir incorporando, ¿bien? Desde mi punto de vista, la renta universal no es un fin, quizá para algunos será algún medio, pero el único fin y el medio es el trabajo. Nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias por haber visto Punto de Fuga. Miércoles de 21.